Un abrazo muy especial y bienvenidos a todos nuestros video oyentes. Hoy, iniciando esta semana, vamos a hablar de la importancia que tiene la familia en ese desarrollo sexual sano de nuestros hijos. Y hoy, como siempre, tenemos dos invitadas muy especiales que no son invitadas, son personas de este programa, son personas con las que realizamos este programa. Son cabeza de este programa en muchos momentos, en muchas circunstancias, y con ellas vamos a hablar de este interesantísimo tema. Está con nosotros la doctora Ana Cristina Mayarino, ya es muy conocida de todos ustedes, lo mismo que la doctora Lucelena Villegas, ellas son psicólogas clínicas, la doctora Lucelena más dirigida hacia la familia, la doctora Ana Cristina más hacia la parte de la sexualidad y de la terapia de pareja. Yo soy Lucía Nader y con Juan Fernando Roncayo los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Así es, doctora, a todos los que se conectan en este momento con nosotros, un saludo muy especial. Les recordamos el tema de hoy para que hagan sus preguntas y comentarios, el sexo y la familia. ¿Sí? Nos conectamos en las redes sociales de Oye Cali, El Corrillo de Mao y Lucía Nader Mora. Y tenemos la línea WhatsApp 322-423-2323 para los que no quieran compartir en redes, puedan hacerlo por esta línea. Y quiero que usted esté muy pendiente para que podamos resolver muchas de las inquietudes de nuestros video oyentes. Bueno, y entramos en materia. Una de las cosas importantes, doctoras, es que el concepto de familia ha cambiado. Antes se decía que era como la célula principal de la sociedad y yo creo que sigue conservando, digamos, sí, como ese concepto, exacto, sí. Exacto. Entonces, lo más importante sería entender que ya no tenemos una familia nuclear como tal en la mayoría de los casos, papá, mamá, hijitos, sino que tenemos familias diferentes. Tenemos familias, por ejemplo, mononucleares, donde la madre o el padre crían a sus hijos, están solos. Tenemos familias reconstituidas, es decir, aquellos que se separaron y forman nuevas parejas, de tal manera que la familia ha empezado como a volverse un abanico de posibilidades. A sufrir una transformación no solamente desde su constitución, sino desde todo el esquema valorativo. Anteriormente nos criaban mucho desde la religión, desde muchas de las costumbres, digamos, que imponía la sociedad, pero eso se ha ido transformando. Digamos que lo que antes se veía como algo muy malo, ya la percepción ha ido cambiando y se van naturalizando muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, el concepto de la sexualidad. Claro, fíjese que antes el sexo era un tema completamente vedado. De esas cochinadas no se hablaba en una familia decente, religiosa, etcétera, etcétera. Esos no eran temas. La gente decente no hablaba de eso. Y entonces hoy en día hemos creado y generado espacios. Así es, solo que muchas veces cuando no se superan estos tabús y estas situaciones de miedo, digamos así, eso produce también mucha vergüenza para hablar las cosas, y si la persona, vuelvo y repito, no es capaz de manejar una situación de estas, puede pedir ayuda o a otro miembro de la familia o a personas profesionales que le colaboren a trabajar estos temas. Sí, claro, mire, de la sexualidad. Por eso aún hoy en día vemos sociedades mucho más restrictivas, digamos, las sociedades se pueden clasificar en sociedades restrictivas, semirestrictivas, un poco semipermisivas o muy permisivas, de tal manera que en ese también abanico, pues hay personas que viven la sexualidad como algo natural y a eso nos vamos a referir a lo largo de este programa, y hay otras que los viven como una verdadera pesadilla. Muchas personas incluso no es que ni siquiera quieran hablar del tema, es que dicen no sé qué decir, ni cómo decirlo, ni cómo manifestarlo. Ni cómo afrontarlo, ni porque es que no tienen las herramientas necesarias porque ellas tampoco le hablaron y nunca a veces las personas se educaron. Porque digamos que en la casa no nos hablan, pero tenemos la posibilidad de autoeducarnos, podemos aprender a dejar todos esos mitos, esos miedos y esos tabúes que hablaba la doctora. Sí, hay una cosa que también es muy importante y es que depende también de cómo es la dinámica en el interior de esas relaciones familiares. Sí. Piensen ustedes, por ejemplo, que hay familias que tradicionalmente se han llamado familias nutridoras o familias funcionales,
familias, digamos, con unos determinados niveles de equilibrio entre la afectividad, el cuidado de sus La hijos. retroalimentación, Exacto, todo, unas sí. familias en donde prime el amor sobre la autoridad, donde la gente se puede expresar, donde Sí. hay muchas cosas buenas que pasan, no es que no tengan problemas, pero digamos que son ambientes familiares muy chéveres, ¿no? Sí. Que dan confianza. Exacto, Sí, sí. y hay otras familias que son muy conflictivas, entonces ojo porque eso también tiene que ver, usted puede hablar de sexo en su familia, pero si su modelo es un modelo absolutamente enfermo y conflictivo, Porque es que está ahí, porque Así el lo ejemplo, transmite, claro. el ejemplo educa más, definitivamente. Hoy es vemos... lo único que educa. Exactamente, y vemos hoy cómo se van transformando estas familias, muchas mamás que cada 8 días, por ejemplo, cambian de novio, o los papás que cada 8 días le presentan a sus hijos una novia distinta, empieza a crear en los chicos una confusión, bueno, ¿qué es ser pareja? ¿Cómo se vive la sexualidad? ¿Qué es ser adulto? Y ellos aprenden de ese ejemplo, pues que hay que tener parejas cada 8 días, que no se puede ser estables, y ahí aprendemos la inestabilidad emocional muchas veces. ¿Y qué tal cuando las parejas, las mujeres o los hombres escogen parejas, por ejemplo, que pueden ser acosadores de sus hijos? Porque es que el abuso sexual es entre personas a veces muy cercanas y casi que la figura más abusadora es la del padrastro con las muchachitas, Sí. pero también puede pasar con los muchachitos. ¿Cuántas veces vemos que es que el padrastro cogió al muchachito, lo mató a patadas? Bueno, cosas espantosas escuchamos, ojo. Sí, Entonces tenemos sí. que preguntarnos, las personas tienen todo el derecho a formar nuevas parejas, pero ojo, si ya usted se equivocó la primera vez, pues intente no hacerlo tanto en la segunda. No, es que generalmente cuando uno se equivoca se sigue equivocando porque tiene ese mismo patrón y escoge casi siempre lo mismo. Ahí hay que mirar. Se muy vuelve bien. una adicción, Sí, claro. una adicción a escoger el hombre equivocado. Una Pero- adicción al sufrimiento. Ay, no, Sí. ay, Dios mío. bendito. Bueno, Sí. así que podríamos Sí, decir, así es. a ver, uno- Porque a veces nos cuesta trabajo amar lo amable. Exacto, sí Eso, señora, eso está es bien. cierto, es Muy cierto, bonito. es cierto. Y miren, desafortunadamente ahora hagamos un paréntesis, aunque ya lo hemos tocado en el programa, ojo papás y mamás, si estamos diciendo que lo único que educa es el ejemplo, porque es así, mire, usted puede echar la Sí. cantaleta, si la cantaleta cambiara el mundo, nosotros viviríamos en un lecho de rosas. Aquí todos, los de el norte, el sur, los de oriente, occidente, viviríamos de beso y abrazo. Claro. Pero lo que quiero decir con esto es que independientemente de cualquier cosa, los papás y las mamás tienen que entender que tienen que relacionarse con personas amables, amorosas, queridas, generosas. No le parezca a su compañera o compañero porque es entregado, entregada, amoroso, amable, una pelota, pues, Sí. que es una tontorrona o un tontorrón. No, Claro, y no es como justo. que le pierdo el respeto, como que me parece que no es interesante, como que a veces Que es nos débil. gusta exactamente ver a esa persona fuerte, que grita, porque creemos que ahí está como la masculinidad o pensamos que ahí está la fortaleza de una persona. Usted Pero es- tiene una frase que es muy interesante, que es reeducar gamines. Exactamente. A veces nos encanta, sobre todo a las mujeres, reeducar Sí. esos gamines. Pero hay otra cosa, doctora Ana Cristina, y es que aparte de los patrones familiares, también los patrones culturales, acuérdense en las películas de la adolescencia que vivimos, eran así. El hombre macho, el Sí. hombre que maltrataba. El hombre Malboro, ¿se el hombre- acuerdan? El hombre Malboro. Claro. Ay, no, Dios mío. Sí, todas las fumaba y todo. todas las películas de esa época hacían ver los patrones de No, que el pero hombre... a ver, pero ¿cuál No, es de no, esa no. época? ¿Qué tal las telenovelas mexicanas? Sí, Yo conozco sí, una persona sí. muy cercana a mí que desde que amanece hasta que anochece tiene prendido el canal De por las Dios, telenovelas por Dios, mexicanas. en todas. Y las telenovelas de capos colombianas y todo, están Así marcando ese es. machismo tan Porque es que, pronunciado. mire, fíjese, por ejemplo, las características, ¿no? Entonces, un hombre que domina, una herencia perdida, un niño embolatado, una paternidad embolatada, y al final todo se resuelve absolutamente maravilloso. Eso es un patrón de relacionamiento Claro, que sí. nos venden todos los días. Y un hombre que no Exacto. puede amar a una sola mujer, sino que tiene varias y al final se decide por una, entonces se casa con ella, supuestamente. Sí, claro. Pero siempre está entre la protagonista y la antagonista. Él siempre está ahí. Cuando nosotros abordamos este tema, cuando abordamos el tema, digamos, de las alteraciones sexuales, tanto en hombres como mujeres, nos preocupamos mucho de los patrones familiares primarios.
Y cuando vemos estas personas a veces sometidas, o a veces estas personas agresivas en exageración, vemos que corresponden a sus patrones primarios. Sí, y esos el patrones, modelo familiar, exacto, de ahí viene. Entonces, con eso queremos aclarar que para que esa familia sea una familia nutridora y entienda y permita el desarrollo de la vida sexual de sus hijos y de sus hijas de manera armónica, tienen que empezar a tener consonancia consigo mismos. Y empezar a funcionar bien como pareja, desde ahí comienza Como todo. personas. Y como personas y ahí como pareja. Yo pienso que todo empieza por lo personal, después lo relacional y de ahí obviamente con lo que viene como producto de esa unión que son los hijos. Pero entonces es cómo nos tratamos, cómo tratamos a la pareja y cómo tratamos a los Y hijos. exactamente, porque ese tipo de familias o ese tipo de relaciones sanas hace que ni siquiera tengan que darle ninguna explicación a los hijos necesariamente de los temas sexuales, porque ellos ya lo han estado hablando, aprendiendo, ¿sí? Entonces ya no se deben preocupar por eso. Ay, que la puerta la encontraron cerrada. Ya sus hijos saben que pueden estar teniendo una relación sexual. O que pueden estar hablando O cosas de las que hablando, ellos no sí. quieren que sepan. Exacto. ¿Sabe? Pero La eso privacidad es muy importante que se le enseñemos a los niños, pero también es importante que los padres cuiden la privacidad de sus hijos y la respeten. Es que algo muy importante es la parte íntima que tenemos todos los seres humanos ese derecho. Claro. Fíjese que ahí cuando hablamos de la intimidad, muchos papás se preocupan de si deben bañarse con los niños y las niñas. Creo que ya no es una preocupación de la mayoría. ¿Pero por qué? Porque el papá se baña a veces con el muchachito y la muchachita, a veces la mamá se baña y los niños empiezan a encontrar ya las diferencias Sí, anatómicas. claro. Ya los niños saben que las mujeres tienen senos, tienen vulva porque realmente la vagina no se ve. Y que los hombres tienen pene, testículos, etcétera, etcétera, y que hay diferencias, ni siquiera lo preguntan, ni Sí. siquiera están. Es que se hace evidente a los ojos. Exacto, ni Y siquiera lo preguntan. se acaba claro. esa malicia Y muchos dicen, que teníamos exacto, nosotros. sí. ¿hasta qué edad me tengo que bañar o me puedo bañar con los niños? Tranquilos, que los michitos dicen, ay no papá, ya no me quiero bañar Total. contigo. Mira que el niño hacia los 6, 7 años comienza ya a tener conciencia de su Ay, sí. corporalidad y a decir, no, yo no me quiero bañar contigo. Ay no, ya no cabemos en Exacto. esta ducha, no. Y yo es me el quiero- niño el que pide intimidad. Exacto, el niño o la niña, de tal manera que, como dice la doctora Ana Sí, Cristina, así es. la intimidad de los padres se respeta, pero la de los hijos también, ¿no? Sí. Por ejemplo, los papás, no te toques el pipí. No, un momentico. O no te toques la cosita, como le dicen. No, la vulvita. No. A ver, los niños les enseñamos la privacidad. Claro. ¿No es cierto? Las conductas de privacidad porque no pueden exponerle a los demás sus comportamientos íntimos. Pero eso es una Sí. cosa totalmente Pero mira distinta. que yo siempre he dicho que depende mucho de lo que los padres piensen de la sexualidad, porque es que el niño se está tocando solamente por reconocer y porque le gusta y porque siente placer, pero el niño no puede desencadenar toda la respuesta sexual humana del orgasmo y todo esto que solamente lo consigue ya en la pubertad y en la adolescencia. El niño está explorándose y esas sensaciones corporales son importantes para que él se relacione con su corporalidad y para que él también aprenda, digamos, a exteriorizar lo que siente, a saber cómo siente, qué le gusta. Eso es importante, no podemos castrar eso. Y además hay otra cosa, la parte emocional es muy importante y la parte psicológica para que los muchachos, lo que están diciendo ustedes, vayan aprendiendo de esos modelos. No es solamente la parte sexual física, ¿sí? O biológica. Es también la parte de las emociones y de las reacciones ante determinadas situaciones El y manejo temas. del no, el manejo Claro, del sí, el claro. manejo de las expresiones sexuales Sí. de los niños como una manera lúdica, una manera de juego, como dice la doctora Ana Cristina, de explorar y de conocer. Pero hay papás que no son capaces de medirse su neura, Sí. por decirlo de Por alguna eso. manera. Ay, párese frente a un espejo Por y diga, eso. utilizan unas expresiones como sucio, cochino, quítese eso, vaya, póngase eso. Ojo con eso, mídase su neura. Mírese en un espejo y piense si la manera como usted actúa, se comporta con sus hijos o hijas, es la manera más adecuada y más saludable. Porque qué información le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Mira, yo me muero de la risa. Las redes sociales son una maravilla. Yo amo las redes sociales. Sobre todo, amo aquellas en que uno no socializa tanto, pero puede, digamos, como Expresar su opinión. Entonces, una de las cosas que a mí más me da risa es aquellas personas, por ejemplo, de doble moral. No hay nada más, digamos, simpático que ver la doble moralidad en las redes sociales, ¿no? Impresionante.
Por un lado, usted se vuelve un censurador, una censuradora, cuando su conducta pasada y presente deja mucho que desear. Sí. Y entonces uno dice, ojo, papás y mamás, la congruencia es lo más importante en la formación de nuestros hijos e hijas. Todos hemos sido incongruentes y todos seremos incongruentes. El problema es en qué proporción lo somos. Sí, y que están viendo nuestros hijos y hasta dónde permitimos, porque Claro. cuántos papás son bastante severos y ellos, por ejemplo, les gusta visitar prostíbulos, tienen amantes, muchas cosas. Consumen pornografía o Exactamente. explotan a menores Ujú. o cosas de ese tipo de cosas y los niños se desarrollan en ese medio. A ver, ¿usted qué le está pidiendo? ¿Peras al olmo? Exacto. Ajá. Doctora, aprovecho para saludar a los que se conectan en este momento con nosotros. Les manda un saludo muy especial Natalia Quintero, un saludo para Julio Orozco, Virgilio Carrillo, Manuel Serrano, Carlos Salazar, Fernando Ay, Jaramillo, Carlitos Salazar, tenemos que invitarlo. cuidado. Sí, un día de estos. Carolina Arbeláez y Juanito Espina, un saludo muy especial. Gracias, Juan. Bueno, a ellos también un saludo muy, muy especial. Bueno, yo creo que es hora de nuestra pausa, ¿sí, Francisco? Podemos ir a nuestra sección de salud con el doctor Manolo. Ya regresamos. ¿Cómo funciona tomar un vaso de leche para manejar el guayabo etílico? El principal problema del guayabo o resaca es la deshidratación y la descoordinación motora. Uno de los remedios caseros que tiene efectividad para superarla es la leche, y sobre todo un remedio popular llamado leche de tigre. Aunque la leche es antihistamínica, sirve para combatir las alergias. Todo lo que harán sus diversos componentes será cubrir las paredes del estómago con una serie de productos grasos que aliviarán un poco los efectos del alcohol sobre el mismo órgano, pero lo harán por encima del daño que están cubriendo. Por lo tanto, los efectos dañinos continuarán hasta que se absorban por completo los residuos alcohólicos que irritan el estómago. De ahí la importancia de cubrir el estómago antes de la ingestión de las bebidas alcohólicas y no después. La cervecita fría, el enorme plato de una picada con mucho picante y las pastillas de ácido acetil salicílico no sirven de nada. La cerveza solo retarda los efectos del guayabo. Las pastillas irritan el estómago y la comida picante no hidrata ni recupera su estado físico. Lo único que sí beneficia es que beba mucha agua, duerma bien y coma liviano. Recuerden, somos un equipo de trabajo, un grupo de profesionales que trabaja para mejorar la calidad de vida y nuestro bienestar, para convertir nuestra vida en una vida más amable. Y este programa en privado, pues es básicamente un reflejo de lo que muchos de nuestros profesionales hacen en el día a día. Y les queremos también invitar para que nos visiten en nuestra página www.lucianaerasociados.com. Tenemos terapia de familia, tenemos intervención en crisis, terapia de pareja, terapia para liberar a hombres y a mujeres de aquellos sufrimientos que producen las disfunciones sexuales, intervención en duelo, en fin, somos un grupo de profesionales que trabaja, como les decía, para que tengamos una mejor calidad de vida. Bueno, y continuamos con este tema. Se dice que las parejas, por ejemplo, las familias pasan por determinadas etapas críticas. Una de esas etapas críticas
es la crianza de los hijos. Y es muy crítica porque cambia la relación entre la pareja, porque muchas veces se concentran en ser papá, mamá, se ponen en el rol de padres y se olvidan de ser pareja. Y ahí hay un cambio total de la relación. Generalmente la relación se enfría, la relación se aleja, papá y mamá como que se distancian, y recordemos que esa pareja que se distancia emocionalmente también tiende a hacerlo sexualmente. Sí, hay que tener en cuenta que desde que nace el bebé, empieza a haber un cierto distanciamiento que muchas veces es provocado más por la mujer que por el hombre. ¿Por qué? Por las causas biológicas, por el amamantamiento, por muchas cosas que las mujeres en un momento dado pues lo sienten más como un peso y como una molestia que como otra cosa. Sin embargo, estaba leyendo yo que los hombres también se sienten a veces extraños ante una mujer que lógicamente cambió, que está lactando, que su vagina puede sentir dolor. Entonces, toda esa serie de cosas pueden o distanciar o acercar más a la pareja. Hay una cosa que es importante. A veces me parece complicado decir los hombres o las mujeres, y más en las mujeres, no crean. Miren, los hombres, todo les entra por los ojos, digámonos, ¿no? Entonces se casan con una mujer 90, 60, 90, divina, con todo en su sitio, ¿no? Sí. Y después todo se va desajustando. Y como dice la desajustando. expresión popular, matrimonio que no mata desfigura, embarazo que no mata desfigura. Entonces las mujeres sienten que cambian su corporalidad, es cierto, y eso es un impacto psicológico en ellas. Pero también es un impacto, bueno, también en los impactos biológicos, como usted muy bien lo señalaba, doctora Luz Helena, pero para ellos el impacto psicológico es muchísimo más grande, porque ya no es aproximarse a la mujer erótica, sino a la mujer madre. ¿Sí? Y ahí cambia la percepción de ellos. Mire, hay pacientes que le dicen a uno, una es que barrera. yo la veo chorreando leche y yo no sé para dónde pegar, ni para dónde mirar. O se traiga un bocadillo. Eso les impresiona mucho. Sí, es tenaz. Entonces, piensen ustedes cómo este tipo de situaciones no es fácil de manejar, y una vez dice, uy, no, pero cómo somos de prosaicos pues hablar de estas cosas. Pero hay que hablarlas, hay que hablarlas. ¿Por qué? Porque son cosas que suceden en nuestra vida diaria. Y que pueden deserotizar y ser inhibidores en el momento de la relación sexual, o simplemente alejar, porque la persona no puede concebir cómo voy como a violarla, por así decirlo, si es como la mamá de mi hijo. Sí, Entonces, claro. como ese respeto, como esa barrera que nos han puesto por la maternidad, es culturalmente. Y viene esa tradición cultural de las mujeres para el placer y las mujeres para el deber. Las mujeres para el deber, la madre, los hijos, ¿no es cierto? La deserotizada, la que está ya en un espacio sacrosanto, y la otra con la que se puede gozar. Y resulta que las mujeres de hoy en día no quieren que las pongan, muchísimo menos en ningún espacio de santidad. Por eso muchas mujeres hoy día se niegan a amamantar a sus hijos, por ejemplo, porque ellas entienden esos cambios que esto produce, además que los senos duelen, todo el día se está chorreando leche, huele maluco, o sea, es que no es fácil amamantar. Nosotros que somos mamás y hemos amamantado, sabemos que eso es una etapa compleja en la vida de la mujer, pero también en la vida de la pareja, porque realmente hay hombres que ya no quieren ni acercarse. Y uno que quiere, pues que el esposo esté con uno, que le dé abrazos, que lo bese, que uno sienta ese amor que él tiene hacia uno y que lo exprese de alguna manera. Doctora, respecto a lo que usted estaba hablando en este momento, yo esta semana estuve en una reunión y me dio mucha curiosidad escuchar a mis conocidos que están casados, y pasaba era un tema como al contrario, doctora. Ejemplo, hablaban de la figura pues de que con la esposa la cosa no era tan activa, pero era un tema de la esposa, o esa fue la percepción, digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno comentaba, no, pues a mí me encantaría que mi esposa le diera de repente un arrebato, me bajara los pantalones y me hiciera sexo oral. O sea, para él con la esposa eso no tiene cabida, y no solo para él, para muchos en esa reunión estaban como diciendo, sí, me pasa lo mismo, pero es una cosa como de que la mujer se casó, sí, y ya, y es como que cambia de rol. Y eso es bien interesante su Sí. comentario, ¿sabe por qué? Porque es que cuando las mujeres cambian de rol y se vuelven las señoras, eso está como el chiste, pues, o el cuento de que el hombre, recién casados, iban de paseo, pues, para su luna de miel, iban en carro y de pronto vieron un trigal, y entonces él le dijo, bajémonos ahí, hagamos el amor delicioso, y él dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿No ve que yo ahora soy su señora? Claro. A ver,
Entonces, ese tipo de cosas son complicadas y difíciles porque no hemos interiorizado las mujeres de que el sexo es bueno porque es para nosotras. No es para el otro. El sexo es bueno porque es para uno. El sexo de nuestros hijos es bueno y ellos lo exploran y lo van aprendiendo en su proceso de desarrollo psicosexual porque es para ellos, no es para el papá, ni para la mamá, ni para el que se van a casar. Es bueno porque es para uno. Y el día que las personas, en especial las mujeres, tengan conciencia de eso, no van a tener como que las cosas Como van dos a- paradigmas. Exacto. Es que yo pienso que hay un papel muy estereotipado por la cultura que la esposa tiene que hacer ciertas características, pero es que la esposa no puede dejar de ser mujer, ni puede dejar de ser amante, ni puede dejar de sentir. Eso lo tenemos que quitar de la cabeza. Como dicen por ahí, hay que hacer unas zorras en la cama y unas damas en la Y yo calle. pienso, bueno, eso dicen por ahí, yo no estoy muy de acuerdo con esa expresión. Lo que quiero decir es que si una mujer goza su sexualidad, no deja de ser una dama, Claro. simplemente sigue siendo una maravillosa mujer. Pero es como una forma de representar que la sí. mujer saque como es. Que no se sienta, exacto, que que no no- se cierre y que Exacto. no deje de sentir y que diga, no, ya me casé, me duele la cabeza, qué pereza, y asuma un papel aburridor frente a la sexualidad. Pero mire, pasa otra cosa, perdón, doctora Sí. Luz Helena, mire, pasa otra cosa. Muchas mujeres, por ejemplo, sobre todo muchas mujeres en esta época actual tienen múltiples roles, demasiados roles. Muchas de ellas, sobre todo mujeres de clases, digamos, económicamente muy medias o menos favorecidas, son mujeres que madrugan a muy tempranas horas de la mañana, no tienen ayuda en sus casas, Sí. Así tienen es. que dejar cama tendida, ropa recogida, muchachitos arreglados, mandarlos para el colegio, etcétera, etcétera. Salen corriendo a trabajar, tienen unas jornadas laborales, las que trabajan en ciudades grandes no pueden ir a almorzar a su casa, sino que llegan 5 o 6 de la tarde a ver tareas, a ver muchachitos, arreglar todo lo del otro día, dejar ropa lavada. Mire, realmente Sí, hay es una una sobrecarga. jornada agotadora. El Y se meten, cansancio. exacto, a las 11 de la noche a la cama y el man ha llegado a las 6 de la tarde, prende la televisión, se sienta, come, no sé qué, medio les da un paseíto a los muchachitos de conversación y listo. Y a las 11 de la noche las están codeando y la otra dice, me morí, no tengo ganas de nada. Y entonces el otro dice, sí, claro, como usted es frígida. Entonces, ojo con eso, porque es que resulta que para tener lindas noches hay que tener buenos días. Yo pienso que eso es muy importante porque es la pareja, es decir, no solamente Sí, es algo de que dos. sí, exacto, porque la mujer puede estar cansada, el hombre también, porque los bebés, por ejemplo, no dejan dormir ni al uno ni al otro. Sin embargo, buscar momentos. Así sea, pues si no se puede hacer con la misma frecuencia de antes, por lo menos buscar espacios, oportunidades, miren, nos vamos, nos perdemos. Pero lo que estaban diciendo antes de que la mujer pues debe ser muy espontánea, digamos así, cuando hace el sexo con su pareja, también depende mucho de la pareja, de que la pareja acepte muchas cosas, tenga la confianza para poder compartir con ella. Sí, que no la limite con lo que le diga, con sus Que no la mire con, sí, con ojos de cejas rareza. como cejas rara, alzadas, pues claro. como diciendo, ¿y pero usted dónde aprendió? Claro. Pero, claro, porque es que pasa, lo que dijo Lucía es la verdad. El Señor puede decir, vea, pero usted no, eso no es para que lo haga usted es una señora, lo dice el mismo hombre. Entonces ya la señora se bloquea y en un momento dado dice, bueno, entonces, ¿Hasta dónde si puedo lo llegar? hago, exacto. Bueno, entonces volvemos nuevamente. Ajá. Entonces, los hijos, entonces tenemos cómo alteran, por ejemplo, los hijos en una etapa crítica, la etapa de la crianza, ojo con eso. Sobre Hay todo los cambios. 2 años que yo pienso que son los más críticos y los demás cambios, porque ellos que crecen muy rápido, entonces hay muchas etapas del desarrollo como muy rápido, ¿sí? Y empieza uno como a decir, bueno, ¿y qué hago con este niño? Porque de no hacer nada, de estar en la cunita quieto, se vuelve un terremoto. Claro, pero resulta que cada etapa trae su afán, como se dice. Claro. Entonces, si las parejas se han distanciado mucho en esos primeros años, ríanse después lo que les va a costar en tratamiento psicoterapéutico Para volverse a acercar. acercar. De tal Sí. manera que estamos haciendo prevención. Ojo, alertas y alarmas permanentes para que no tengan que llegar a esa situación de cambio. Entonces, las etapas críticas en la relación de pareja con la crianza de los hijos es una de ellas. Y esa crianza de los hijos, pues se demora mínimo 18 años. Nada, ¿no?
Imagínate, 18 años las parejas distanciadas, sin comunicación, cada uno en sus roles, quizá no compartiendo roles en la casa o no compartiendo cosas en común, pues cuando se voltean a mirar y los hijos se van y el nido queda otra vez, como decimos, vacío, se encuentra es uno con un extraño, realmente. Y empiezan a deformarse mucho los valores, porque inclusive las personas pueden llegar al matrimonio con ideas, con deseos de hacer cosas muy, muy altruistas, y resulta que a causa de la mala comunicación, la mala interpretación de muchas cosas, terminan dando un ejemplo que no es, no mal ejemplo, sino un ejemplo distorsionado, o trabajando situaciones que no les van a llevar para ningún lado, ni a los hijos ni a ellos. Sí, mire, un capítulo aparte merecen los hijos y las hijas de las parejas rearmadas o reconfiguradas, Eso. como las queramos llamar, y es que ¿con qué tipo de valores se van a educar esos niños y esas niñas? Entonces, el papá biológico o la mamá biológica, en mi humilde opinión, son los que tienen que dar las pautas. Claro. Pero obviamente uno tiene que estar muy pendiente de que las pautas de ese nuevo compañero o compañera correspondan en valores o en escala de valores a lo que uno piensa y concibe de la vida y del mundo. Y a lo que uno le ha enseñado a los hijos, por ejemplo, Ajá. porque uno siempre ha tenido una educación y llega una persona a cambiar completamente lo que uno ha dicho o a invalidar muchas cosas, pues se convierte en un conflicto muy duro para los hijos. Y si no pasa así, Claro. que Claro. la equivocación la hace cualquiera de los dos y vuelve y se repiten las O situaciones. cuando uno de los dos, por ejemplo, el que no es el padre biológico, pero está casado con una mujer que tiene hijos y ve que la mujer es un real caos y que esos niños están... Ahí es donde vienen también todas las contradicciones, porque entonces yo no la puedo desautorizar a ella, pero estoy viendo que su comportamiento, sus Sí, no es el actitudes adecuado. no es el adecuado. Entonces fíjense cómo estas cosas son absolutamente complejas de manejar y la única manera en que podamos hacer ajustes es generar conciencia como conocimiento, como conocer, como apropiarnos Sí, de una sí. manera real de la situación. De tal manera que pues ahí estamos y en eso vamos a seguir trabajando y ya ahora vamos a hablar de las diferentes etapas y cómo empezar a enfrentar estas diferentes etapas para que nosotros como papás seamos, digamos, los mejores educadores sexuales de nuestros hijos, pero también de nosotros mismos. Claro, y que no se nos olvide que a pesar de que somos papás, seguimos siendo seres sexuales. Nosotros no nos podemos desconocer y eso no se puede desconocer. Nuestros hijos son seres sexuales y nosotros también lo somos. Sí, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Tenemos notas de interés en salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es la connotación de una sexualidad saludable? Una sexualidad saludable significa tener conocimiento y poder para expresar la sexualidad en formas que enriquecen nuestra vida. Incluye entrar en interacciones y relaciones sexuales desde una perspectiva de consentimiento, de una manera respetuosa e informada. La sexualidad saludable está libre de coerción y violencia. Recibimos mensajes culturales muchas veces contradictorios acerca de la sexualidad. Muchas veces no sabemos cómo identificar o definir una sexualidad saludable. Es importante comprender que la sexualidad se trata de mucho más que relaciones sexuales. Una sexualidad saludable es emocional, social, cultural y física. Son nuestros valores, actitudes, sentimientos, interacciones y conductas. ¿Qué conlleva el concepto de consentimiento? Consentimiento significa dar permiso para que algo ocurra o estar de acuerdo en hacer algo. Las relaciones sexuales son consensuadas cuando cada persona involucrada ha manifestado estar de acuerdo con lo que se está haciendo y ha dado su permiso. Las relaciones sexuales que no están en consenso o sin el acuerdo o permiso de una persona son violencia sexual. Algunas cuestiones importantes que se debe saber sobre el consentimiento es que sí significa sí. El consentimiento no es la ausencia de un no, es la presencia de una expresión clara y afirmativa de interés y deseos. El consentimiento es una toma de decisiones mutua y respetuosa. Las drogas y el alcohol afectan la toma de decisiones y ofuscan el consentimiento.
El consentimiento debe ser claro. El consentimiento es más que no escuchar la palabra no. En la pareja, una persona que guarda silencio no es lo mismo que una persona que dice sí. No te confíes del lenguaje corporal ni tengas en cuenta las interacciones sexuales que haya habido en el pasado o cualquier otra indicación que no sea verbal. Nunca asumas que tienes el consentimiento de la otra persona. Siempre haz preguntas para asegurarte de que tienes su consentimiento. Entonces fíjense que cuando nosotros hablamos de sexo y familia, pues este es un tema supremamente complejo, supremamente amplio, porque no solamente es cómo los papás somos educadores de nuestros hijos, sino también cómo nuestros hijos alteran nuestra vida amorosa y nuestra vida íntima. Fíjense en ustedes que cuando dos personas se casan ¿por qué? Porque se enamoraron, porque quieren construir un proyecto Porque de se vida, gustan, porque, se quieren, claro, quieren sí. estar juntos. Nadie se casa para empeorar. A ver, ustedes que nos están viendo, ¿alguno de ustedes se casó para empeorar, para que le fuera malísimo en la vida? Algunos sí, es cierto, y algunas también se casan para tener hijos. Así, Tienen alma en como sus años. proyecto de vida. Sí, ay, no, es que esta mujer es como para tener hijos. Yo quiero que estos genes se queden aquí, ¿no es cierto? Ojo con eso. No, uno se casa y se va a vivir con alguien porque le gusta. Sí, porque qué tal que esa persona no pueda tener hijos, después resulte siendo infértil, pase algo y los hijos no puedan llegar, por así decirlo. Hoy día hay mucha infertilidad. Claro, mucha y por muchas razones, incluso hasta por el cambio climático, pues es que no cuidamos la naturaleza y nosotros somos naturaleza, pues también vamos a tener muchas complicaciones. Pero ojo con eso, por lo general la gente se casa porque le gusta a esa otra persona, porque le atrae, porque la ama, porque quiere compartir un proyecto de vida. ¿Cuánto va a durar ese proyecto de vida? No se sabe. Ojalá toda la vida, lo que sea, pero la idea es que las personas se casan para pasarla bien, no para pasarla mal. Entonces, cuando hablamos de sexo y familia, hablamos de la influencia que tienen los padres en los hijos como modelo y hablamos de la influencia que tienen los hijos con su aparición en la vida de los padres. Y la gran pregunta para ustedes es, ¿qué tanto ha afectado su maternidad o su paternidad o el paso del tiempo? Porque hay unos que no tienen hijos y también su sexualidad se ha afectado. Claro, porque Ese es concepto que de familia. nos hemos metido quizá en la rutina laboral, nos hemos alejado porque dejamos de compartir hobbies, porque dejamos de hacer algo en pareja juntos que nos atraiga, porque realmente, como decías ahora, Luz Helena, es que si no hay tiempo de pareja, si no hay espacio, hay que crearla, que es supremamente importante. Sin embargo, miren que el conocimiento o desconocimiento, ignorancia total de muchas cosas va a veces no tan de acuerdo con el sentimiento que tiene la persona hacia ese conocimiento, ¿sí? Me explico. Tú puedes decir, bueno, a mí me enseñaron, yo vi, tengo tales modelos de educación de determinadas cosas, pero resulta que yo también tengo un sentimiento hacia eso que yo he aprendido, Sí, sea señora. una cosa positiva o sea una cosa negativa. Entonces, esa dualidad, ¿sí?, de la crianza que tuvieron determinadas personas y la dualidad de lo que actualmente está pasando, porque yo puedo decir, mire, yo opino esto y conozco sobre esta situación, así me guste o no me guste,
o la acepto o no la acepto, entonces también eso puede crear dificultades para Claro. la crianza y para la sexualidad de la misma persona, de la pareja y la enseñanza a los hijos. Sí, una cosa es la intencionalidad del cambio y otra cosa es el real cambio. A veces sentimos que la educación que hemos recibido ha sido una pesadilla, que no nos ha servido para mucho, ¿no? Pero tenemos tan introspectados esos patrones familiares y ahí es donde se presenta la dualidad que terminamos replicando de manera inconsciente esos patrones cuando hubiéramos deseado tener cambios profundos. Y lamentablemente lo que más criticamos de nuestros papás o mamás es lo que terminamos haciendo. Y lo repetimos también con nuestros hijos, porque infortunadamente eso sucede. Pero lo importante es entender, bueno, en qué estoy fallando quizás, en ese modelo de papá, en ese modelo de mamá. Y si me doy cuenta que estoy repitiendo esos modelos familiares, hacer un alto. Y decir, hombre, yo tengo la posibilidad de cambiar y no ser lo mismo que hicieron conmigo o repetir esos modelos. Así es, así es. Una de las cosas es que la pregunta también que nos tenemos que hacer, porque tenemos que hacernos muchas preguntas, es ¿qué tanto me lesionó el tipo de educación sexual que tuve? O la ausencia de educación Sí, sexual, porque o es el que silencio. La no comunicación y el silencio comunican, que es lo que tenemos que entender. Y también es educación sexual. Sí. Cuando un tema no se habla, nosotros estamos mandando un mensaje con relación a ese tema que no hablamos. Así es. Entonces, fíjense cómo es de importante que nos estemos cuestionando. ¿Realmente la educación sexual que a mí me dieron o la que no me dieron ha influido en mi felicidad, en mi armonía, en mi vida diaria? En mi realización como persona, Exacto. en mi felicidad, en mi bienestar, ¿realmente aportó para que yo me desarrollara como persona o fue un obstáculo? O quizá muchas de las situaciones sexuales o de pareja que yo estoy viviendo se dan por todos esos mitos, por esas malas informaciones, por esas deformaciones de la información, como digo yo, Sí. que muchas veces sufre en el hogar el tema de la sexualidad. Y fíjense, por ejemplo, las preguntas que nos hacen los niños y las niñas. Los niños y las niñas preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es Son esto? inquietos por conocer el mundo. También preguntan sobre por qué las mujeres, por ejemplo, tienen senos y los hombres no, o por qué los señores tienen pene y las mujeres no, Sí. cosas como esas preguntan, o por qué las señoras están gordas, o cómo nacen los niños. Cómo nacen los niños es muy fácil, pero vaya, muchos papás les pregunta el niñito, ¿y cómo me hicieron? Y esto se pegan una enredada. Y hay papás, por ejemplo, que son capaces de decirle a sus hijos cómo los hicieron y el niñito dice, así me hicieron, uy, qué asco. Perdón. Claro. Sí, porque fíjense que ya ese niño tiene interiorizado como que eso del sexo es algo como, uy, guácala. Entonces, Sí, porque muchas veces pensamos que los genitales son sucios o transmitimos esa información. Cuando decimos no toques, eso no se hace, parece que estuviéramos tocando una parte indebida de nuestro sí, cuerpo. mire, el cuerpo es algo que tenemos que enseñarle a cuidar a los niños y a las niñas desde muy chiquitos. Y ojo, los hábitos de higiene tienen mucho que ver con el cuidado de la corporalidad y de la corporalidad sexual. La mayoría de los papás estimulan que sus niños se laven las manos cuando salen del baño, pero no estimulan que los niños cuando entren al baño se laven las manos porque van a tocar sus genitales untados de tierra o de arena o de plastilina. Ojo, los niños deben entrar al baño con las manos limpias, no son aseos exagerados, ¿no? Pero deben entrar al baño con las manos limpias y obviamente después de que salen también se las lavan. Eso no va a desarrollar ningún comportamiento compulsivo. Sí. Simplemente le vamos a enseñar que el cuerpo genital es bueno, es limpio, Y que es saludable, que hay que exactamente. cuidarlo. Y que hay que limpiarlo, lavarlo, porque es una zona tan limpia y tan nuestra que tienen que siempre estar bien. Y eso es lo que tenemos que enseñarles, a Exacto. cuidarnos, a que haya una buena higiene, a oler bien. Y no es echarle olores artificiales, es simplemente que el agua y el jabón pues matan el 80% de las bacterias que tenemos en el cuerpo. Así es, Importante. así es. Mire, otra cosa que es muy importante es, si no sabemos, no digamos una barbaridad. ¿Sí? Exacto. Sí, si no, no le digamos cosas que no existen, ni las disfracemos, como le dijo la niña de 5 años a la mamá. Mamá, ¿sabes qué? Yo creo que voy a preguntárselo a la profesora porque tú estás un poco confundida. Claro, y eso pasa, eso es muy frecuente. Estás un Pero poco así es, confundida. claro. Eso es muy frecuente porque el embarazo de los padres, ¿sí? O sea,
que no saben qué responder. Sí. Eso es muy frecuente, pero entonces la sinceridad, decirle, bueno, podemos hablar después, yo me informo, o consigo una persona que te pueda dar la información, no sé, pero la sinceridad, Sí, lo que es dice importante. Lucía, es más importante que decir las cosas que no son. Mira, me da pena Sí. explicártelo porque a mí nunca me lo explicaron y Sí. no sé cómo hablarte del tema. No Sí, sé esa cómo- es la verdad. Como Sí. una mamá en la pubertad que le dice a su hija, mira, por favor, tengámonos paciencia, pues porque es que yo nunca he tenido una hija puber. Le dijo, ay, pues aprenda rápido porque me va a enloquecer. Uy. Entonces, fíjense en ustedes cómo este tipo de respuestas de los hijos siempre están por delante de nuestras opciones y nuestras Exactamente. posibilidades, ¿no? Cada día es más complicado enfrentar la situación de los niños y adolescentes. Y abordar Miren. las preguntas de ellos, que Sí. entre más pequeños son como más avioncitos. Sobre Ah, todo como sí. fuimos criados nosotros, entonces No, ya pero es- cada generación Sí, marca más una avanzada. pauta, es más avanzada. Claro. Mire, todas las generaciones, nosotros fuimos una generación en apariencia más avispados que nuestros papás, pero nuestros papás sí fueron fruto de toda la represión habida y por haber, y lo único era cállese o un pellizco o una mirada calibre 44 y de No esas cosas no se pregunte. habla. Una niña no entendía por qué la pellizcó la mamá, porque le preguntó por qué una Así. señora tenía esa barriga tan grande. Y decía, ¿yo qué culpa tengo de que la señora tenga la barriga grande? Cosas como Claro, esas, ¿sí? claro, claro. Entonces, fíjense en Claro. ustedes que todos los papás y las mamás somos seres de grandes fortalezas, pero también de grandes debilidades. A los niños hay que contestarles de manera oportuna. Si uno no sabe decir no sé, voy a investigarlo, voy a aprenderlo y nos sentamos los dos y lo vamos a comentar. Si tengo miedos o temores, uno puede decir, mira, en mi época mi mamá no me habló de esto, pero yo quiero hacerlo Exacto. contigo. Cosas sencillas. A veces los niños tienen preguntas como, ¿cómo se hace un niño? Pues explíquele, no con la florecita y la abejita Sí. y el polen, porque no tenemos cara de abeja. No, pero Ni sí de hay árbol, mucho porque- trabajo hoy en día, escúchame, hay muchos libros, pero bien escritos, en donde ayudan a entrar al tema. Y entonces se facilitan más las cosas. Yo lo que quisiera es que las personas no se sientan tampoco culpables, ni se puede culpabilizar a padres que no han tenido esta educación que hoy en día se puede tener más acceso. Para que no se sientan mal, es decir, muchas veces podemos pensar, "Ay, pero yo tan ignorante, pero ¿cómo es posible, cierto? No soy capaz de decirle a mi hijo esto". Pues sí, pero nos pasó así. Entonces lo que decían Ana Cristina y Lucia, aceptémoslo y no nos sintamos tampoco culpables ni que somos súper ignorantes de cosas, no las sabíamos. Mire, otra de las preguntas Sí. difíciles, por ejemplo, es ¿qué es un homosexual? ¿Por qué dos O hombres por qué están hombres, besando, exacto. o dos mujeres están cogidas de la mano? Cuando nos han enseñado que pareja en muchas partes les dicen que es hombre y mujer, pues hoy día tenemos que abrir la mente y explicarle a los hijos que pareja no solamente es hombre y mujer, puede ser mujer, mujer, hombre, hombre. Hay hombres que también pueden estar con hombre y mujer, o mujer que pueden estar con hombre y mujer porque también están los bisexuales. Entonces hay muchas, hay mucha diversidad hoy día que los niños tienen que entender, que ya las cosas no son blanco ni negro, son de diferentes tonos. Sí, así es. Hay cosas, por ejemplo, también, y es en los juegos sexuales infantiles, que los papás y las mamás se sienten agobiados cuando sorprenden a los niños. Entonces, digamos, niños y niñas, o niños y niños, niñas y niñas. Ojo con esto. Si dos niños juegan o dos niñas juegan, eso no significa que van a tener una conducta homosexual. También puede existir esa probabilidad, pero exploran. ¿Por qué? Porque quieren saber si su cuerpo se parece al cuerpo del otro, si hay diferencias, etcétera, etcétera. Acuérdense que un proceso de la socialización es primero reconocerse a sí mismo, que es la etapa esta egocéntrica de la que hablamos, y después más adelante empieza un proceso de socialización que hoy en día es de una precocidad total. Sí, y donde el niño está reconociendo al otro. Mire, hay niños que sin verlo o sin seguramente alguna imagen en televisión o cosas así les quedan grabados, que ya hay niños que a los 2 años o menos de los 2 años ya escogen una personita que les guste, ¿no? Claro. Y le llevan una rosa, y le llevan una goma. Empiezan a le tener llevan- como todo ese modelo, ese mapa Sí, qué erótico y belleza. sabe qué les gusta y qué no, que es agradable para exacto, ellos. exacto. Entonces, fíjense en ustedes cómo esas cosas hoy en día, pues no nos las imaginábamos cuando los papás eran pequeños. Había una gran distancia, hoy en día los colegios mixtos, los jardines infantiles mixtos,
hacen que las socializaciones sean diferentes. Por lo general en los jardines hay mucha regulación acerca de las expresiones y las exploraciones, digamos, íntimas de los niños, pero a veces uno ve que la niña llega a la casa y le dice que se mete al baño con el niño y que se bajan los pantalones y que se tocan y que no sé qué y no sé cuánto. Y la mamá le dice, no, di que a ti no te gusta eso. Y tal le dice, sí, a mí sí me gusta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo maneja usted esa situación? Entonces, les enseñamos la privacidad, que los sitios, los lugares, las circunstancias, todo ese tipo de ¿Qué cosas. personas no lo pueden hacer, por Claro. ejemplo? ¿Quién no puede? Exacto. La sextorsión, que hoy día está tan de moda, te doy un dulce, tú te callas y Eso no, es yo te importantísimo. toco, o Uy. mato a tu mamá, o A soy niños capaz de y a hacerle niñas, algo. Y tu sí. mamá te va a pegar y Claro. tu mamá no te va a creer. No. Y ese Sí, miedo los sí. paraliza. Mire, yo pues en este largo trasegar profesional tengo el ejemplo más vívido de una niña de 6 años que impidió que su primita, también de 5 años y medio, fuera víctima de abuso. La niñita de 5 años y medio va donde la niñita de 6 y le dice que cómo le parece que el tío fulano de tal, un tío político, le estaba tocando y le estaba diciendo que no sé qué y que le iba a regalar no sé cuántas y bla, bla, bla. Y la niñita de 6 años dijo, eso es una violación y creo que tenemos que hablar con un adulto. Pero mira que hay información Sí. ahí. Esa niña La de tenía 6, información. la otra, Claro. no. Entonces la otra fue, entonces claro, la avispadita fue y le dijo a la mamá inmediatamente llamó a la mamá de la niñita y bueno, realmente Pudieron evitarlo. exacto, Pero pudieron mira evitar. que es que una niña informada o un niño informado no va a permitir que eso suceda, que lo abusen o que lo violen o algo, porque él se quiere proteger y él tiene las herramientas para hacerlo y sabe que no es algo debido. Y fíjense que el abusador tiene 2 armas, el miedo y el chantaje. Sí. El chantaje con dulces, con dinero, con regalitos, con una actitud muy seductora, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con eso. Cuando no hablamos, cuando nos negamos a este tema, porque eso no le va a pasar a mi niño o a mi niña, nos pueden pasar cosas realmente desagradables y muy, pero muy tristes. Mire, eso no puede pasar con primos, abuelos, tíos, tías, es que es cualquier persona, la empleada doméstica, cualquier persona Exacto. cerca realmente. A veces pensamos que nuestro hogar está blindado. Está el abuelo, la abuela. Claro, en cualquier los cosa mismos pueda pasar. colegios. En los colegios. Sí, en las casas de los amigos. Ay, sí. Eso es Entonces yo así. pienso que uno tiene que uno no puede mandar a su muchachito a la casa del muchachito cuando la mamá nunca está ni el papá nunca está. Claro. No. Exacto. Qué pena me da, pero tenemos que ser precavidos. Nuestros niños no son el futuro, nuestros niños son el presente y si les dañan el presente no va a haber futuro bueno para ellos, de tal manera que son estas cosas en las que tenemos que trabajar una y otra vez. La sinceridad, la afectividad, el apoyo, la solidaridad con nuestros hijos. De esta manera, cuando el papá, la mamá o los creadores, los cuidadores están todos, digamos, unidos en un mismo propósito, entonces nuestros hijos y nuestras hijas van a tener muchas mejores opciones de vida. Y van a estar más protegidos, pero van a estar con mayor bienestar psicológico, emocional, que es algo muy importante. Mire que ahora uno ve ahora, por ejemplo, esto que sucedió con la reunión de muchos de los que habían sido abusados por sacerdotes, etcétera, Sí, que era en el multitudinario, Vaticano. cosa tan Sí, miedosa, pues, sí. de multitudinario. Sí. ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, habrían podido salvarse de estas De estos abusos. sí, de estas atrocidades, por decirlo de alguna manera, si hubieran estado bien informados, Claro, si hubieran tenido una mano amiga a quien contarle? ¿Y quién Exacto. es esa mano amiga primaria? Su mamá y su papá. Es ¿o que no? esa es la situación, porque ellos no tenían a quién contar, porque ellos también los hacían sentir culpables y los paralizaban, ellos no sabían qué hacer, Eso. y de pronto yo cuento, me regañan, me Exacto. castigan, o sea, como siempre fue la prohibición y el castigo, no tuvimos otra forma de enseñar, el niño nunca habló. Así es. Bueno, mis queridas amigas, estamos ya cerrando nuestro programa. Sí. Aquí me dice nuestro productor que El tiempo siempre se hace muy corto. muy corto, sí, señora doctora Ana Cristina Mayarino, muchísimas gracias por estar aquí y por ser solidaria cuando yo no estoy. No, doctora, Lo mismo siempre usted, doctora estamos Lucía. aquí para A servirle a ustedes. las personas que están Sí. conectadas todo el día con nosotros. Sí, estamos haciendo muchas cosas, yo creo que en beneficio de la comunidad, y estaremos contándoles para que muchos de ustedes también participen. Esperamos que todas estas situaciones complejas se puedan resolver de la mejor manera.
tengamos esperanza, porque la esperanza siempre motiva para que Sí. sigamos cambiando. Doctora Luz Helena, mil gracias. Gracias a ustedes. Yo iba a decir esto, que la prevención se hace hablando las cosas así como son, ¿sí? Es decir, puede parecer crudo para muchas personas, pero esa es la manera de poder prevenir. Hablar todas las cosas con sinceridad y honestamente. Sí, señora, así es. Ujú. A todos ustedes les deseamos un resto de tarde muy, pero muy feliz. Esperamos que muchas de estas cosas que hemos dicho les sirvan para reflexionar o nos sirvan a todos para reflexionar. Recuerden que tienen aquí en privado una cita todos los días de 2 a 3 de la tarde por el perfil de Luciana en Facebook Live, El Corrillo de Mao y Oye Cali. Bueno, después les vamos a seguir contando, bueno, el programa después se monta en YouTube y así sucesivamente, y les vamos a seguir contando porque otras redes vamos a empezar a salir. Pero bueno, les mandamos un abrazo muy grande y mil gracias. Feliz tarde.